Muchas gracias. Es para mí una grande honra participar en este grande trabajo de la Academia de Líderes Católicos Latinoamericanos, que inició como una cosa muy pequeña, casi como un juego. Y el Espíritu de Dios la hizo crecer mucho más de lo que nosotros al inicio habíamos imaginado. Hoy hablamos de educación. Y no hablamos de educación en general, genéricamente. Hablamos de nuestra educación. Hablamos del método educativo de la Academia de Líderes Católicos. El método educativo que deseamos no simplemente actuar, sino incorporar. Porque el método de la educación es parte de la persona. La persona educa a través del contacto personal. Se educa participando a la vida de otros y permitiendo a otros de participar en nuestra vida. Iniciamos con el tema del método. ¿Qué es el método? La palabra método viene del griego y etimológicamente significa caminar hacia. Odos significa camino y meta significa hacia. Caminar hacia. Para desarrollar un método, en primer lugar hay que definir la meta hacia la que queremos caminar. La meta es formar, mejor dicho, ayudar a formar discípulos misioneros, capaces de asumir plenamente su responsabilidad como ciudadanos en la sociedad y en la política. La tarea es imposible e inmensa. ¿Quién puede pretender formar a otro ser humano? Hasta un cierto punto, la madre que lo forma bajo su propio corazón. Pero después cuando él sale del mundo, él pertenece a sí mismo. ¿Y cómo podemos imaginar que lo formamos? ¿Es el hombre arcilla en manos de un educador que le da la forma que quiere? No es el sujeto de su propio destino y por tanto el actor de su propio proceso formativo. ¿Y quién nos autoriza a asumir el papel de educador? ¿Por qué somos educadores? ¿Qué significa ser educadores? Debemos desde el principio darnos un baño de humildad. No somos adecuados para la tarea. Sin embargo, la emprendemos eh, no porque estamos seguros de nosotros mismos, sino porque hemos experimentado algo que nos ha hecho más grande que nosotros mismos y queremos comunicar esta experiencia a los demás. Hay un salmo que dice, Señor, aunque yo sea joven, me hiciste más sabio de los ancianos, porque tu ley es el objeto constante de mi meditación. Hemos tenido la experiencia de un encuentro que ha cambiado nuestra vida, que nos ha dado nuestra identidad y queremos comunicar este encuentro a los demás. Lo queremos porque queremos a los demás. Es una cosa buena y si quieres a uno, quieres comunicarle lo bueno que has encontrado en la vida. Yo soy un abuelo, quiero comunicar a mis nietos las cosas buenas que yo he descubierto y encontrado en mi vida. Pero queremos comunicarlo también para que perdure en nosotros. Porque si este acontecimiento de vida no se comunica, se hace abstracto. Y no es más verdadero en nosotros mismos. El discípulo misionero no es simplemente uno que se va para comunicar a otros, se va para reencontrar lo que ha cambiado su vida, lo que ha dado alegría a su vida. La única manera de que la verdad perviva en nosotros es que la redescubramos una y otra vez comunicándola a los demás. Por tanto, nosotros mismos debemos ser discípulos misioneros. No se trata ante todo de enseñar una doctrina, sino de hacernos partícipes de un acontecimiento. Esa es una verdad muy cristiana, pero no es solo cristiana, es el método de educación también para no cristianos. Un grande no cristiano, el filósofo Platón, el padre de toda la filosofía, ha escrito en su séptima carta que las cosas más importantes, las cosas que dan sentido a la vida, no se escriben en el papel, se escriben en el ánima de los hombres, a través de una comunicación personal, compartiendo la vida. Entonces, educar y ser educados se convierten en actos creativos.
Debemos volver a encarnar continuamente lo que pretendemos enseñar, hacernos discípulos del único maestro junto con nuestros discípulos. Cada uno de nosotros se recuerda en su vida de haber encontrado profesores y maestros. ¿Y cuál es la diferencia entre un profesor y un maestro? Un profesor comunica cosas, un maestro comunica una vida. El maestro aprende nuevamente las cosas, las descubre nuevamente en el momento en que la comunica. Mira, yo fui profesor por 50 años de mi vida, 50 más que 50, 52 años de mi vida ahora. Y yo sé que si en la clase no descubres tú algo nuevo, si no te pones en juego y no aprendes algo nuevo de tus estudiantes, de la vida de los jóvenes con los cuales trabajas, si no haces eso, lo que tú dices es aburrido. No, no cambia la vida, no entra en la vida. Es más, y es también más difícil a memorizar. Así comienza una historia de libertad, porque la educación es una historia de libertad. La educación es posible solo como un entretejido de libertad. La libertad del maestro, la libertad del discípulo y la libertad de Dios, que es causa y contenido del acontecimiento que nos puso en movimiento. Utilizamos la palabra movimiento. Imagino, espero, que ustedes ya tienen en la cabeza una otra manera de expresar la misma cosa. Papa Francisco habla siempre de una iglesia en salida. Una iglesia en salida es una iglesia en movimiento, que no está sentada esperando que la gente venga, sino se pone en camino para encontrar a la gente. Se educa siendo testigos de una vida, es decir, testigos del encuentro con Cristo. Todo es ocasión de educación, pero el contenido es Cristo mismo. El educador debe ser consciente de que se adentra en una historia. El encuentro original con la propuesta cristiana generalmente ya se ha producido. Los primeros educadores, lo dijo Papa Francisco en el vídeo que hemos escuchado antes de que yo iniciara a hablar, el primer lugar educativo es la familia. Los primeros testigos de la propuesta cristiana suelen ser los padres. Después, muchos reciben la catequesis cristiana para recibir los sacramentos de la comunión y la confirmación. Generalmente, sin embargo, el proceso de formación se detiene muchas veces en el umbral de la edad adulta. La fe no inerva las grandes pasiones de la edad adulta, sexo, trabajo, política, y por tanto se convierte en un recuerdo cada vez más desvaído que no orienta eficazmente las opciones de la vida. Esa es la causa de la escasa fecundidad de los cristianos en la vida social y política. Una fe infantil no sabe moverse en el mundo de los adultos. ¿Cuándo no se pierde? Es precisamente aquí donde se abre la tarea, nuestra tarea, la tarea de la Academia de Líderes, acompañar el desarrollo de una fe adulta que entra en las grandes pasiones de la vida. El sexo, el trabajo, la política y las otras, mas las tres principales son las tres que he dicho. Debemos tener el máximo respeto para la historia de las personas con las que nos encontramos. En algunos, la fe ha echado raíces fuertes que solo piden que se les ayude a crecer. En otros, una pedagogía errónea ha generado reacciones de rechazo frente a una fe impuesta. En otros casos, el joven procede de un entorno en el que ha aprendido algunos valores naturales, pero nociones vagas y a menudo totalmente erróneas sobre la fe. Hay que intentar ir al encuentro de cada uno allí donde él se encuentra, para a partir de ahí seguir con él o con ella el camino de la verdad. Cuando la lección es un revivir juntos la experiencia del encuentro con la verdad, entonces se convierte en un acontecimiento y se convierte en una ocasión para que los alumnos te encuentren y se encuentren entre sí. Que esto ocurra es gracia. La gracia, sin embargo, responde a menudo a la oración. La oración es revivir el encuentro que llenó mi vida. Se puede comenzar la lección con una oración o se puede también no iniciar la lección con una oración. No es un problema formal. Pero
Si falta una actitud orante, una atención al espíritu que habla cada vez de maneras diferentes y inesperadas, es probable que la comunicación se vuelva aburrida y meramente repetitiva. Encontrar a la persona del otro es encontrar a Jesucristo que cambió mi vida y su vida y nos encontramos en él. Si no hay esta actitud de oración, de espera, eh, también la curiosidad de encontrar qué está aconteciendo en este joven, en estos jóvenes, en esta gente, para que yo pueda comunicar con el acontecimiento que se va desarrollando en su vida. El contenido del conocimiento es la persona de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Como verdadero hombre es un amigo con el que puedo entablar una relación afectiva. Como verdadero Dios es el Logos, por medio del cual fueron hechas todas las cosas. Por tanto, la respuesta humana a la presencia de Cristo debe tener necesariamente una vertiente afectiva y una vertiente cognitiva. No se puede enseñar a Cristo, propiciar el encuentro con Cristo, hablando siempre de Cristo. Hay que hablar de la vida y hay que reencontrar a Cristo hablando de la vida, en la vida. La relación afectiva con Cristo introduce al encuentro con la humanidad del otro. San Juan, capítulo 15 del Evangelio, nos dice que quienes reconocen en Cristo la verdad de sus vidas se convierten en parte unos de otros, sarmientos de la única vid que es Cristo. El grupo de hombres que se reúnen, tal vez en Internet, para una tarea, es una expresión viva, aunque muy frágil y provisional, de la humanidad renovada por Cristo. Por eso es bueno manifestar un interés auténtico por las personas que participan. Qué raro es encontrar a alguien que cuando dice, ¿cómo estás?, tiene un interés genuino en ti y en tu vida. Le interesa realmente cómo estás. Normalmente nos decimos, ¿cómo estás? Y no le interesa nada. Y tenemos miedo que alguien nos diga, no, no estoy bien, tengo problemas, ¿me puedes ayudar? La primera etapa es la capacidad de decir cómo estás con un interés auténtico. Quiero saber cómo estás, me importa de ti. En cambio, dentro, por supuesto, de los límites impuestos por las circunstancias, es bueno comunicar este interés activo por la persona del otro y animarle a entablar una relación personal y comunitaria con él. Personal y no exclusiva, con él y los otros, con los demás. La fe genera una nueva autoconciencia comunitaria. Esa es una finalidad inmanente de todos nuestros actos educativos, que sean uno, dice San Juan, nuevamente, para que el mundo crea. ¿Qué es autoconciencia comunitaria? Es que no puedo decir yo sin implicar en este yo también a ti y a otros, a la gente que Dios puso en mi camino. No puedo definir mi bien propio sin incluir en eso el bien de los otros. El bien común, concepto fundamental de la doctrina social cristiana, no es la sumatoria de todos los bienes individuales. No, es el bien de uno, aunque sea uno, que cuando dice yo, incluye en este yo a los otros y se piensa con los otros. Se piensa como responsable del bien de todos. El bien común es el bien de la comunidad. Si no hay una comunidad, si no se constituye una comunidad, no hay bien común. Hay Producto Interno Bruto, que es cosa muy diferente, aunque sea importante también el Producto Interno Bruto, por supuesto, pero puede ser un elemento del bien común de una nación, pero no es el bien común de la nación. El acto educativo sirve simultáneamente a una comunicación afectiva, somos uno en Cristo, y por causa del encuentro con Cristo, tú eres importante para mí, y una comunicación de conocimiento. En efecto, el hombre Jesús de Nazaret es simultáneamente el Logos de Dios, la razón según la cual todas las cosas fueron hechas, y el verdadero conocimiento es en sí mismo comunicación con el misterio de Cristo. La búsqueda de la verdad, la preocupación de la verdad, es el inicio del encuentro con Cristo, aunque que sea siempre importante acompañarla con el elemento afectivo, nunca dislegar estos dos elementos.
Para comenzar a conocer el mundo en la verdad, es necesaria, ante todo, una operación de purificación del intelecto. Es necesario poner entre paréntesis todo lo que yo creo saber, porque lo he oído en la familia, en las redes sociales, en la televisión, en los periódicos, también en la parroquia. Debo preguntarme, ¿qué sé yo realmente por mi experiencia directa? Atención, hay un tiempo en que el niño toma de la familia y también de los profesores todo lo que decimos, absorbe. Pero viene un tiempo, es el tiempo de la adolescencia, a una cierta edad, en que el niño no acepta nada de lo que viene, que llega desde afuera. Necesita descubrirlo él mismo. Dice yo y tiene que colocar este yo. E inicialmente cuando lo dice no lo coloca en un contexto comunional. Sale de una identidad eh, no diferenciada con la familia o con la escuela, con el grupo de los amigos, y se pone el problema, ¿quién soy yo? ¿Y qué soy yo? En este momento es importante poner todo entre paréntesis y preguntarse, ¿qué sé realmente yo por mi experiencia directa? El primer objeto que se me da soy yo mismo, es decir, el conjunto de evidencia y exigencias originarias que es constitutivo de mi persona. Las evidencias originarias siempre han sido objeto de la filosofía, que las denomina verdades a priori. ¿Qué son las verdades a priori? Son las verdades que yo conozco directamente por experiencia de mí mismo y no necesito encontrarla empíricamente fuera. Ejemplo, la matemática. La matemática es un sistema de evidencias originarias. El teorema de Pitágoras se demuestra, no empíricamente, sino contiene en sí mismo su propia verdad. No hay solo verdades a priori matemáticas, también otros tipos de verdades. Pero la filosofía siempre se ha ocupado de verdades a prioricas. Generalmente se presta menos atención a las exigencias constitutivas. Si miro al fundamento de mi ser, encuentro un deseo grande y fundamental. ¿Deseo de qué? No lo sé exactamente. El deseo se adhiere ora a un objeto y ora a otro. Sin embargo, ningún objeto finito es capaz de satisfacerlo de forma duradera. El deseo es infinito, mientras que los objetos del mundo son finitos. El deseo pone en movimiento el camino de la búsqueda humana del bien. Voy buscando el bien, mi bien, el bien de la filosofía, el bien absoluto, sí, pero como mi bien. ¿En qué manera eh, Dios se transforma de un objeto de conocimiento filosófico, religioso, en el bien de mi vida? ¿En qué manera los valores que cada uno puede enseñar se transforman en los valores que dan sentido a mi vida, se hacen forma de mi vida? Una vez reconocida la estructura fundamental de yo, consideremos lo que pusimos entre paréntesis al principio. Iniciamos poniendo todo entre paréntesis para mirar a mí mismo, a mi subjetividad. Pero después, el conjunto de los elementos empíricos que encontramos en el mundo a través de la experiencia directa o escuchando la experiencia de los demás. Todo lo que en el comienzo ponemos, en un cierto sentido, entre paréntesis, no es una sucesión temporal, son dos procesos que temporalmente se realizan contemporáneamente o casi, pero son distintos. El segundo momento es lo que dicen, lo que escucho, ¿es verdad o no es verdad? ¿Y qué tiene que ver con la verdad de mi vida? ¿Qué tiene que ver conmigo? Ahora bien, todo es interesante. Lo que se dice en el aula, o en la familia, o en las redes sociales, o en los periódicos, en los libros, en la televisión, todo lo que al inicio es bien poner entre paréntesis. Nos acercamos a todos estos materiales de conocimiento con un método crítico. De cada noción que llega a nuestro conocimiento, nos preguntamos, ¿se deja comprender por el sistema de la evidencia original? ¿Está en acuerdo o en desacuerdo con este sistema? ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con lo que para nosotros es objeto de experiencia directa?
las cosas que hemos encontrado en la relación con la familia, con los amigos, etc. Responde a la pregunta de nuestro deseo fundamental, es decir, ¿es buena para nosotros? La primera etapa del proceso de conocimiento consiste en centrarnos en nosotros mismos, en tomar conciencia de las estructuras profundas de nuestro ser. La segunda etapa es una apertura a los demás, una comparación de la experiencia nuestra con la de los demás. En este proceso debemos ser siempre fieles a nuestra propia verdad, a lo que nosotros mismos hemos conocido y experimentado como verdadero. Pero también debemos abrirnos a la verdad del otro. Debemos aprender a escuchar la experiencia del otro sin rechazarla prematuramente, sin devaluarla ni menospreciarla. A veces, la experiencia del otro parece contradecir nuestra verdad. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué ha visto realmente el otro? Tal vez el otro haya categorizado su experiencia de forma superficial y errónea. Sin embargo, esta experiencia debe tener su propio contenido de verdad, que debemos enuclear e incorporar en nuestra propia experiencia de la verdad. Un error es una verdad fuera de su lugar en el organismo completo de la verdad, que por tanto parece contradecir otras verdades. Uno no supera verdaderamente un error hasta que no ha comprendido su verdad interior y ha situado esta verdad dentro de la verdad total. En este proceso estamos llamados a profundizar nuestra verdad, a liberarla de su unilateralidad. Al mismo tiempo, el diálogo construye una verdad común obtenida mediante un esfuerzo común. No es un esfuerzo para humillar al otro. Yo soy profesor, yo sé muchas cosas más y puedo explicarte que te estás equivocando. No es ese el punto, sino es una búsqueda común de una verdad que es más grande que nosotros mismos. Habéis hablado hace poco de temas dramáticos como los abusos, ¿no? El que ha vivido un abuso ha interiorizado una cierta verdad. Esta verdad puede expresarse como eh, el abuso fue de un cura y yo odio a la iglesia, a Cristo, a Dios, a todo. Eh, no se puede contradecir esto, porque eso es una experiencia. Hay que ayudar a ver cuál es el contenido real de la experiencia, defenderla de generalizaciones indébitas. Un cura no es la iglesia. Pero hay que compartirla, hay que participar en esa. Cuanto más participamos en la experiencia del otro, tanto más somos capaces de colocarla adecuadamente en el sistema de la verdad total. De este modo, la vida se convierte en un proceso de aprendizaje continuo, en el que y a través del cual se construye la comunidad humana. Se crea una verdad compartida, vivida juntos, que vivimos juntos. Comunicar este método crítico es una parte esencial de la educación. A través del método se aprende a juzgar todos los acontecimientos de la vida. El método correcto no garantiza la inmunidad al error. Para evitar el error no basta con poseer las categorías de juicio correctas. También hay que llenarlas de contenido empírico adecuado. Y esto no siempre es posible. Muchas veces somos llamados a dar juicios sobre cosas sin tener todos los materiales empíricos necesarios. A menudo la urgencia de la vida nos obliga a emitir juicios antes de haber podido recompilar y comprobar todo el material empírico pertinente. No importa. El método adecuado, sin embargo, nos permite reconocer nuestros errores y corregirlos con el tiempo. Así es muy importante formar al método. Y formar al método es formar a la lealtad a la verdad que yo he conocido y también al diálogo con el otro. Una vez, me recuerdo, yo fui en Kioto. En Kioto hay un monumento de la cultura japonesa, uno de los más importantes, que es el monumento del budismo zen. Se llama el Jardín de las 15 Piedras. Es un jardín en que están 15 piedras. No hay ningún punto del jardín en el cual se puedan ver todas las 15 piedras. Al final está un monje y puedes hablar con él sobre el sentido del jardín.
Y yo fui y hablé con el monje y le dije, el jardín no es la demostración de la ilusión, del hecho que no poseemos la verdad, eso es cierto, pero eso no significa que la verdad no existe. ¿Cómo nos aproximamos a la verdad? La verdad total la conoce solo Dios, por supuesto. Pero cómo nuestra pequeña verdad se hace más grande, se aproxima a la verdad del otro. Si yo hablo con otra persona que viene de la dirección opuesta, hablando entre nosotros colocamos las 15 piedras. Por eso, la lealtad a la experiencia mía es tan importante como la capacidad de acoger la experiencia del otro. El método nos pide que nos afirmemos a nosotros mismos, sino a una verdad superior a nosotros, que se nos presenta en todos los hechos de la vida y que, sin embargo, se nos escapa continuamente. Cada vez que pensamos haberla fixada, poseerla, descubrimos que está más allá. Por eso la búsqueda de la verdad es estructuralmente abierta. Sin embargo, siempre tenemos la tentación de transformarnos de buscadores en dueños de la verdad. Cuando esta actitud prevalece sobre la búsqueda de la verdad, en la que siempre está presente la disposición a reconocer el propio error, se impone la ideología. La ideología es la pretensión de haber capturado la verdad total, de coincidir con la verdad, de no tener nada más que aprender, que todo debe colocarse en las categorías que nosotros tenemos. Y en este caso, el conocimiento se pone al servicio de la afirmación del propio poder. Yo tengo la verdad y tengo el derecho de mandar. Eso es la ideología. Papa Francisco nos dice siempre que la realidad es más grande que la teoría. Necesitamos teoría ese. El hombre es un animal teorético. Yo soy un profesor de filosofía, por supuesto, no puedo hablar contra de la teoría. La teoría es fundamental en la vida. Para orientarnos en la vida debemos producir teorías, colocar las cosas según un esquema lógico. Pero debemos saber que eso es siempre un esquema provisorio, porque la realidad siempre nos sorprende. Tarde o temprano pasa algo que no cabe en nuestra teoría. Y aunque la teoría fuese la mejor del mundo, fuese perfecta, hay siempre la posibilidad de transformarla en ideología, cuando se transforma en un instrumento de poder. También entre nosotros muchas veces hay gente a la que dice cosas justas, pero la utiliza como una arma para matar al adversario, no para salvarlo, no como una propuesta que lo salve, sino como un arma para humillar. El conocimiento está estructuralmente ligado a los deseos. Utilizamos nuestro conocimiento para realizar nuestros deseos. No podemos hablar de verdadero conocimiento sin cuestionar los deseos de nuestro corazón. Los deseos múltiples de muchas cosas se organizan, ¿sí?, en torno a polos. Veo que estamos teniendo un pequeño impasse técnico con el profesor Rocco. Denme un minuto. Profesor Rocco, ¿está por ahí? ¿Se puede desactivar su micrófono? Si se congeló la imagen, tuvo que haber tenido algún problema con la latencia de Ahora, internet. Ahora sí, ¿volvió? Excelente, ahora ahora se le sí, escucha. hemos volvido. Perfecto, podemos continuar. La vida del hombre fluye entre el sí y el no, entre la esperanza y el deseo. ¿Pueden oírme? ¿Profesor, se escucha bien? Bueno, entre la esperanza que el deseo encuentre al final una respuesta adecuada y la renuncia, la desesperación.
un filósofo alemán muy bueno, Theodor Wiesegrund Adorno, ha escrito una vez que los positivistas no pueden tener razón, aun si la tienen. ¿Qué significa eso? Que una verdad empírica que no es respuesta al deseo del corazón no es algo que me satisface y no puedo quedarme con esa verdad. Tengo que buscar. No es el término de mi camino. Tengo que buscar más hasta que encuentre una verdad objetiva que pero sea respuesta al deseo de mi corazón. Y hay también la tentación de renunciar, que anuncian y casi rozan la presencia del bien en nuestra vida. Hay momentos en que el bien parece estar muy cercano, que casi podemos tocarlo. Por ejemplo, cuando nos enamoramos o cuando la persona amada nos dice sí. Eso es muy importante porque en nuestro tiempo muchos piensan que la libertad es hacer lo que te da la gana. El momento máximo de libertad de mi vida cuando eh, la mujer de la cual yo estaba enamorado me dijo que sí. La libertad auténtica es el encuentro con una otra libertad. En algunos momentos es cuando nace un hijo, ¿no? Pero al final es el encuentro con la libertad de Dios. La vida es el encuentro entre la libertad mía, la libertad de otros, mi mujer, mis hijos, mis amigos, mi nación, la humanidad, y la libertad de Dios. Eso es el juego. Otro ejemplo es cuando un pueblo se libera de la opresión y recupera su libertad. Digamos, ejemplo, piensen en la Sagrada Escritura, la narración del Éxodo. El pueblo de Israel vive una experiencia de liberación. Y eso se da también en otras situaciones históricas. Hoy es el 27 de abril. El 25 de abril en Italia hemos tenido la fiesta de la liberación, cuando al final los opresores alemanes, nazistas y fascistas fueron vencidos y se fueron. Fue una gran experiencia de liberación. Cada pueblo tiene en su historia memoria de momentos de liberación. Son acontecimientos. El bien, el objeto último del deseo, vemos un reflejo de la sombra de la gloria de Dios. Y no deseamos, sino solo contemplarlo. Es bien que sea. No pretendo que sea mío, pero es bien que sea. Nuestra alegría es solo que esto es, como un padre que mira su hija que va a casarse, ¿no? Yo soy el padre de 4 hijas, 4 veces he tenido esta experiencia y es un reflejo de la sombra de la gloria de Dios. Hay hechos, pero también en la vida, hacen dramáticamente nuestro deseo, nos hacen considerarlo una ilusión, nos llevan a la tentación de abandonar la esperanza. Son hechos de la vida individual, como la traición de un grande amor, el sufrimiento, la no muerte de un niño, también la opresión de una nación, la opresión de los pobres o la opresión de una nación por un imperio. Y son también hechos de la vida de un pueblo. La opresión, la derrota, la aniquilación. Piensen en Auschwitz. San Pablo nos dice que la vida del hombre y la historia del mundo oscilan entre el sí y el no, entre la afirmación del bien y su negación, entre la esperanza de que la abertura sin límites del corazón del hombre hacia el bien esté justificada y encuentre finalmente un bien infinito que lo corresponda, y la desesperación de que esto no sea verdad, de que el mal domine el mundo y que la esperanza del corazón sea solo una ilusión. Hay un poema de Oscar Wilde, se llama la canción de la cárcel de Reading, que dice, cada uno mata a lo que ama. Los hombres son todos pecadores. Cada uno de nosotros termina matando lo que realmente ama. Shakespeare nos plantea la misma cuestión radical en su obra Hamlet. ¿Ser o no ser?
Eso es el problema. ¿Es preferible ser a no ser? ¿O el ser es solo un mar de dolores? Y es preferible no ser. En Shakespeare, la pregunta queda en última instancia sin respuesta. San Pablo, en cambio, nos dice que Jesucristo es la respuesta definitiva de Dios al mundo y al hombre. En el encuentro con Él se salvan el hombre y el mundo. Y eso es el contenido de la fe cristiana. La razón humana experimenta esta contradicción insuperable. Oscila entre un racionalismo que afirma dogmáticamente que el ser es bueno y un irracionalismo que afirma dogmáticamente que la vida carece de sentido. En realidad, nosotros hemos la experiencia de una cosa y también de la opuesta. La razón humana puede formular el problema humano, pero no darle respuesta, porque el problema soy yo. Y si el problema no soy la respuesta. La respuesta sí hay, pero viene de arriba. El hombre no se la da a sí mismo, la recibe de Dios que viene a él. La academia, nuestra academia, quiere formar, contribuir a formar, porque quien forma realmente es el Espíritu de Dios, pero dar una pequeña contribución a la formación de personalidades cristianas. Lo hace de una manera específica por medio de la enseñanza de contenido. Los contenidos son lo que permite orientarse en el mundo de hoy, cada vez más complejo. Y no se puede enseñar una afectividad sin enseñar contenidos. No se puede enseñar. Un amor vive de cosas, de acciones humanas concretas, como levantarse en la mañana para ir a trabajar y tener cuidado de los hijos, y vive de cosas. De la misma manera, la enseñanza vive de este horizonte trascendental, para utilizar una palabra que le gusta a los filósofos, pero vive también de contenidos, los contenidos de mi disciplina particular, porque no es que el enseñante, todo enseñante debe ser uno que da enseñanza de filosofía o de teología. Tiene que hablar de eso hablando de otro, hablando de matemática, de business administration, de jurisprudencia, de lo que es el contenido de su enseñanza. Queremos ayudar a los jóvenes a asumir su vocación cristiana en su totalidad, que llega hasta la vida social y política. Por eso insistimos sobre dos elementos. Uno es la cultura de la complejidad. Entender un mundo complejo significa adherir incondicionalmente a la verdad que hemos encontrado y reconocido, y sin embargo tener el corazón abierto para reconocer la verdad del otro, caminando juntos hacia una verdad más grande y más común. Así se construye, con el método del diálogo, una cultura poliédrica. Papa Francisco dice siempre, la verdad es un poliedro a muchos lados, y para encontrarla tengo que escuchar la experiencia del otro, como el jardín de las 15 piedras de Kioto. En esta manera se constituye una cultura auténticamente popular, que no es solo mía, también de otros, es compartida. Tenemos un juicio compartido sobre la realidad. La segunda cosa es la opción preferencial para los pobres, que inicia con el ser pobres con los pobres, con la amistad con los pobres, con la comprensión de la humanidad y de los valores y de la cultura de los pobres. No hay pueblo sin inclusión de los pobres. Toda nuestra política, esperamos no toda, buena parte, gran parte de nuestra política es mentira. Hablamos de la nación, pero en esta nación hay mucha gente que no es nación, que no es parte de la nación. El bien de esta gente no es el objeto de la política, porque la política se ocupa del Producto Interno Lordo. Es el Producto Interno Lordo, hemos hecho una buena política. Pero en este Producto Interno Lordo que crece, algunos pierden, no participan en este crecimiento, están fuera de la ciudad. Pero no importa, porque el Producto Interno Lordo está creciendo. El bien común es otra cosa. La presión preferencial para los pobres es parte del bien común. Es que los pobres son parte de mi vida. Eso es un problema. Cuando yo era joven, mi maestro, don Luigi Giussani, pedía que nos fuésemos a barrios pobres, no con la pretensión de hacer
grandes cosas, sí, ayudando un poco a los niños para jugar, para hacer los trabajos que tenían que hacer por la escuela o ayudando a las madres o los padres, pero fundamentalmente para aprender a ser pobre, el lenguaje de los pobres. Porque no es cierto un Dios de los pobres y un Dios de los ricos, hay solo un Dios. Pero es cierto que se ven aspectos diferentes de Dios y de la verdad, desde el punto de vista de los pobres y desde el punto de vista de los ricos. Compartir la vida de los pobres para aprender a pensar el pueblo como realidad y no como abstracción. Las clases dirigentes o dominantes, más bien que dirigentes, en el mejor de los casos, piensan la complejidad, pero no desde el punto de vista de los pobres. Los pobres, por otro lado, gritan su sufrimiento, y pero no encuentran el camino hacia la justa satisfacción en un mundo complejo. Por eso siguen fácilmente líderes populistas que ofrecen soluciones simples y equivocadas a problemas complejos. Nosotros queremos educar un pueblo que ve todos los factores en juego en la realidad compleja y elabora propuestas y soluciones adecuadas a esta realidad compleja. Queremos ayudar a la transición del ser populistas al ser populares. Muchas veces se habla con desprecio de los populistas. Ah, mala gente. No, no hay que hablar con desprecio, hay que entender su verdad. Cuando ellos son llenos dicen el sufrimiento del pueblo, tienen razón. No siempre tienen razón cuando piensan cuáles son las soluciones a los problemas, pero los problemas son los que dicen ellos. Y nosotros, que somos todos de alguna manera intelectuales, tenemos en las manos el conocimiento, hacer que el pueblo tenga el conocimiento de la complejidad, educar una clase dirigente, no dominante, que nazca de todos los que quieren ser pueblo, pero en la cual sean presentes gente que viene de sectores populares. La subjetividad renovada por el encuentro con el hombre Jesús de Nazaret, por medio del ejercicio de la inteligencia, se hace más capaz de entender y reconocer a Logos por medio del cual Dios ha hecho todas las cosas. Por eso la persona de Cristo es el inicio y también el fin de nuestro método educativo. El inicio crea el nosotros y el fin, porque este nosotros aprende la estructura objetiva de la realidad para poder utilizar la realidad al servicio de la persona humana, porque la persona humana sea en el centro de la realidad. Yo soy soy un académico de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales. Estamos trabajando ahora a un proyecto interesante. Se llama Ciencia y Economía al servicio de la felicidad humana. Porque hoy la economía y las ciencias muchas veces no son al servicio de la felicidad humana. Se multiplican conocimientos vendibles, que no son necesariamente los conocimientos que sirven para hacer los hombres más felices. Y se trabaja para ganar cada vez más dinero. Pero se pierde muchas veces la capacidad de utilizar el dinero para el bien de la gente. Os doy dos ejemplos. Uno, se dice que en esta tierra somos demasiados. Eso no es cierto. El crecimiento demográfico se acabó y la producción de bienes alimenticios es más que bastante. Tenemos más pan de lo necesario. ¿Y cómo es que 800 millones de hombres padecen hambre? Es la distribución de los ingresos que está equivocada. El pan está, ellos pero no tienen el dinero para comprar el pan. ¿Sirve una economía así? Otro ejemplo, hay mucha gente que pasa la vida ganando dinero y se muere desesperada. No ha tenido familia, no ha tenido amigos, no ha tenido una vida humana. Es humana una vida en que el ganar dinero es más importante que el sufrimiento de mi hermano. Así, la opción preferencial para los pobres es una opción para todos, también para los ricos, para que la riqueza no sea una maldición,
que le quita su humanidad. Veo que el tiempo ha pasado y cerramos aquí. Espero haber comunicado una cosa. Eh, para ser docente hay que aprender, hay que tener el método del aprender y seguir aprendiendo toda la vida. Y para pedir a los jóvenes que nos sigan, para ser maestro, hay que seguir, hay que tener maestros. Otros hombres que me ayudaron, que me formaron, pero también estos otros hombres. También toda la Iglesia Católica, así el Papa, vive en el seguimiento de un otro maestro, que es el seguimiento de Jesucristo. El seguimiento de Jesucristo es fundamentalmente el método de nuestra educación. Y aquí me paro.